Hace algunos días quedaron definidos los grupos de la Copa Oro y cada vez está más cerca este torneo de la CONCACAF. Hay 4 grupos, hay una selección invitada. En estos 4 grupos, ¿hay algún grupo de la muerte? Pues acá los analizamos, vamos a dar los favoritos y vamos a ver cuál es el grupo más complicado. Mi nombre es Gilbert de Rivera y bienvenidos a un nuevo video de Fútbol. En el mes de junio, específicamente en el día 15, dará inicio la Copa Oro, el torneo más importante en la CONCACAF, en donde están las mejores selecciones del área, en donde habrán 16 selecciones, en donde habrá una invitada que es Arabia Saudita. Todos estos temas ya los hemos hablado en videos anteriores, pero vamos a analizar un poco cómo quedaron los grupos. Y empecemos por el grupo A. En el grupo A estarán las selecciones de México, Costa Rica, Surinam y también la selección del Caribe, República Dominicana. En este grupo hay 2 selecciones que son bastante favoritas para pasar a la siguiente ronda y bueno, mi pronóstico aquí creo que es algo sencillo porque las favoritas evidentemente son la selección de México y la selección de Costa Rica. Pero ¿qué pasa con las selecciones de Surinam y con la selección de República Dominicana? Acá la selección azteca y la selección centroamericana de Costa Rica no deben de subestimar absolutamente para nada a las selecciones de Surinam y a la selección de República Dominicana. No pueden pecar que en su favoritismo vengan y menosprecien a 2 selecciones que evidentemente, aunque no son selecciones reconocidas, aunque no son selecciones poderosas de aquí del área de la CONCACAF, son 2 selecciones que han venido en crecimiento, son 2 selecciones que ya no son ese tipo de selecciones que únicamente con la camiseta lo ibas a golear. Ya no existen ese tipo de selecciones, específicamente entre varias. Hay un grupo de selecciones del Caribe que ya no son las mismas de hace muchos años, que son la selección de Surinam, la selección de República Dominicana, la selección de Cuba. Son selecciones que vienen trabajando, la selección de Curazao, son selecciones que vienen trabajando. Obviamente, no se me confundan, no vayan a malinterpretar mis palabras. Cuando digo que vienen trabajando, no significa que ya están a la altura de México, de Costa Rica o de cualquier otra selección de aquí del área de la CONCACAF, hablando de términos de selecciones grandes de aquí del área, sino que ya son selecciones que han dejado un poco el fútbol amateur y que poco a poco le van tomando interés al deporte rey. También está la selección de Nicaragua en Centroamérica, por poner un ejemplo. Ya no es la misma Nicaragua de hace 5 o 10 años, sino que ya son selecciones que intentan un poquito más jugar. Evidentemente, no lo vamos a negar, las selecciones ampliamente favoritas son México y Costa Rica, pero como vuelvo, repito e insisto, no deben de menospreciar a selecciones como Surinam, que Surinam viene de tener una excelente Liga de Naciones. Una Surinam que peleó el boleto directo contra Canadá y en donde lo tuvo exageradamente asustado y estuvo a punto de clasificar a la Final Four la selección de Surinam. Una selección de Surinam que ya tuvo un encuentro contra Costa Rica y pues que lo puso severamente en aprietos. Porque en el último encuentro que tuvieron la selección de Surinam versus Costa Rica, Surinam le saca el empate a la selección tica y no solo eso, sino que estuvo a punto de ganar el encuentro, ya que Surinam se miró muchísimo mejor que Costa Rica en esa ocasión. Ese partido fue parte de la Liga de Naciones que recién acaba de terminar. Fue un partido que fue reciente, no hace mucho, así que la selección de Costa Rica no debe de menospreciar absolutamente para nada ni a Surinam ni a República Dominicana. Oíme, pero antes de seguir con el video te quiero contar que en muchos comentarios mucha gente me puso: Catra, ¿por qué no has subido videos sobre la Copa Oro y los grupos de la Copa Oro? Pues muy sencillo, mi hermano, realmente no me queda mucho tiempo y para ello necesito de tu apoyo y no sabes de cuánto me ayuda que únicamente te suscribas al canal, que me dejes un comentario, porque en serio no tenés idea de lo muchísimo que eso me ayuda para seguir creando contenido, seguir haciendo videos como este. No te cuesta absolutamente nada, es completamente gratis y repito, no tenés idea de lo mucho que eso me ayuda. Pero sigamos con la información y nos vamos rápidamente para el grupo B, un grupo que está conformado por la selección de Canadá, que es la cabeza de grupo, seguido por Honduras, la selección de El Salvador y la selección caribeña Curazao. Este es un grupo que yo miro relativamente parejo, en donde en teoría el favorito debería de ser la selección de Canadá, pero Canadá es una selección que realmente tiene muchos altos y bajos, una selección que evidentemente ha venido teniendo un crecimiento importante, porque ojito, les quiero dejar algo bastante en claro: mucha gente pone como una de las selecciones grandes de la CONCACAF a Canadá y realmente a mí me cuesta muchísimo darle ese título, porque Canadá nunca ha tenido una estabilidad de nivel.
siempre de repente tiene generaciones buenas que logran un pico alto, pero de repente pasan 2, 3, 4, 5 generaciones que completamente no son para nada competitivas. Y después vuelve a surgir una selección de Canadá como la de ahorita, que tiene una buena camada, que tiene jugadores importantes jugando en la élite, pero que realmente no termina de dar ese paso, esa consagración, no logra esa estabilidad. A veces tienen partidos buenos, otras veces tienen partidos malos, entonces realmente no sabes contra qué Canadá te vas a enfrentar. Evidentemente Canadá tiene un título de Copa Oro logrado hace ya varios años, pero yo eso no lo veo, no la catalogo como una selección grande, porque tuvo ese título de la Copa Oro, pero después de ello le ha costado muchísimo volver a un mundial, le ha costado mucho estar peleando, pero como vuelvo, repito, insisto, ahorita está pasando con una buena generación, tuvo una magnífica eliminatoria en la eliminatoria pasada, tuvo un mundial más o menos decente, pero y últimamente está ahí clasificando a la Copa América, está ahí clasificando a la Final Four, aunque con muchas dificultades clasificó la Final Four enfrentando a la selección de Surinam, pero sigue siendo esa selección que con los jugadores que tiene no termina de dar aquel dominio ante las demás selecciones. Entonces, como les repito, evidentemente, en teoría, la selección de Canadá es favorita para pasar a la siguiente ronda de este grupo. Pero ok, entonces, ¿qué pasa con las demás selecciones? ¿Cuál sería la segunda selección que acompañaría a esta selección de Canadá a clasificar a la siguiente ronda? Pues yo considero que la selección de Honduras tendría que levantar la mano. Ahora, fácil no se le va a hacer de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la selección de Honduras se enfrentará a la selección de El Salvador y a la selección de Curazao por esa segunda plaza para clasificar a la siguiente ronda. ¿Y qué pasa con la selección de El Salvador? Aunque en teoría la selección de Honduras está muchísimo mejor que El Salvador, en un mejor momento, aunque no es la Honduras de otros años, aunque no es la Honduras que ponía respeto en CONCACAF como en otras ocasiones, pero la actualidad de una y otra están muy diferentes. Porque la exigencia de Honduras es ponerla a que juegue mejor ante las selecciones grandes del área, a que tiene que clasificar al Mundial, a que tiene que hacer una buena Copa Oro, a que tiene que pasar de grupo, mientras que la exigencia de la selección de El Salvador es poder pasar de una Liga B a una Liga A, poder hacer una Copa Oro decente, poder hacer una eliminatoria decente. Incluso la selección de El Salvador hoy por hoy está fuera de la etapa final de la eliminatoria. Entonces, el presente de cada selección pues evidentemente es diferente, pero siempre este tipo de partidos entre Honduras y El Salvador sacan muchas chispas. Sacan muchas chispas porque hay una rivalidad deportiva, porque tienen características diferentes, porque tienen esa idiosincrasia muy parecida entre Honduras y El Salvador, y es por eso que para Honduras nunca es fácil jugar ante la selección de El Salvador. Estos partidos que se juegan en Estados Unidos siempre se juegan a estadio lleno porque muchísimo aficionado, tanto hondureño como salvadoreño, vive en Estados Unidos y pues se vive un gran ambiente y se vive de muy buena manera este tipo de partidos. Entonces va a ser evidentemente complicado para Honduras ganarle a esta selección de El Salvador, y por eso es que Honduras debe de ver a la selecta con muchísimo respeto, y debe de afrontar ese partido con muchísima responsabilidad, aunque como vuelvo, repito e insisto, Honduras tiene que levantar la mano para pasar a la siguiente ronda, porque si Honduras quiere clasificar al Mundial, debe de empezar a dar golpes sobre la mesa, debe de volver a ganarse el respeto aquí en la CONCACAF, y para ello no se puede dar el lujo de quedar fuera en una etapa de grupos. Y ojito, porque Honduras la vez pasada estuvo en un grupo muy parecido a este, en donde Curazao dejó eliminada a la selección catracha. Entonces, aunque en papel tanto la selección de Canadá como la selección de Honduras podrían ser las favoritas a pasar a la siguiente ronda, no se les va a hacer sencillo, así que pues no descarto absolutamente para nada que la selección de El Salvador y la selección de Curazao pueden hacerle la trastada a una de las dos selecciones, tanto Canadá o a la selección de Honduras, que en teoría y en papel son las favoritas, pero veremos, dijo el cielo. Ahora hablemos del grupo C, un grupo en donde estarán las selecciones de Panamá, la selección de Jamaica, la selección de Guatemala y la selección de Guadalupe. Este grupo es un grupo bravo, es un grupo donde hay selecciones competitivas, hay un grupo en donde muchos intentan menospreciar a la selección de Guadalupe, porque evidentemente no es que suene mucho Guadalupe en los torneos de la CONCACAF, ni en eliminatorias, ni mucho menos en Mundial, y esto es porque Guadalupe no está afiliada a la FIFA.
porque Guadalupe es una extensión del territorio de Francia. Entonces la selección de Guadalupe no puede ser parte de la FIFA, sin embargo sí es parte de la CONCACAF. Eso le da oportunidad a Guadalupe de siempre tener jugadores europeos, de tener jugadores que juegan en la Liga de Francia, en primera y en segunda división. Siempre ha sido una selección competitiva aquí en la CONCACAF, sobre todo en la Copa Oro, en donde ha pasado muchas veces de grupo, en donde ha llegado a semifinales. Entonces Guadalupe es una selección a la cual hay que tenerle mucho respeto y también mucho cuidado. Por otro lado, hay dos selecciones que son favoritas no solo para pasar a la siguiente ronda de esta Copa Oro, sino que también son favoritas para quedarse con el boleto mundial. Son dos selecciones que estuvieron en la Copa América, son dos selecciones que han estado ahí, son dos selecciones que han llegado lejos en la Copa Oro y son la selección de Panamá y la selección de Jamaica. Y también se encuentra una selección que está severamente peleando e intentando llegar a su primer mundial, que es la selección de Guatemala. Entonces va a ser un grupo bastante interesante, un grupo bastante parejo, en donde en teoría, vuelvo, repito e insisto con esta frase, que en teoría, porque todo al final se define siempre dentro del verde césped, en teoría los favoritos son la selección de Panamá y la selección de Jamaica. Pero aquí sucede algo, y es que la selección de Panamá hay rumores que no irá con su equipo titular completo. Eso le puede dar cierta oportunidad a la selección de Guatemala y a la selección de Jamaica, y por qué no a una selección de Guadalupe que no tiene ningún compromiso de guardar jugadores para eliminatorias ni absolutamente nada, sino que va a intentar convocar lo mejor que pueda y irlo a presentar en esta Copa Oro. Entonces, tanto Panamá como Jamaica no deben de menospreciar a ninguna de las selecciones restantes, a Guadalupe y a Guatemala. No deben de creerse que ya solo por ser Panamá y Jamaica van a pasar de este grupo, porque definitivamente es el grupo más bravo. Hablando respecto a Jamaica, Jamaica no pasa por su mejor momento. Jamaica viene teniendo partidos que se le han indigestado de manera increíble contra selecciones que en teoría son muy inferiores. Entonces, por esa razón es que yo no doy tan favorito a Jamaica, y yo creo que si Jamaica no se pone vivo, por ahí le puede meter presión tanto Guatemala o, por qué no, la misma Guadalupe. El último grupo, pero no el menos importante, es el grupo D, en donde la cabeza de grupo es la selección de las barras y las estrellas, la selección de Estados Unidos, seguido en donde estará la selección de Haití, Trinidad y Tobago, y la selección invitada, que es Arabia Saudita. Acá evidentemente la selección favorita es la selección de Estados Unidos, pero con Estados Unidos viene sucediendo algo, y es que Estados Unidos viene siendo favorita durante mucho tiempo reciente, únicamente por presión y por la calidad de jugadores que tiene. Pero en funcionamiento la selección de Estados Unidos está dejando muchísimo que desear. Le está quedando grande cada torneo que está participando como favorito. Pasó una Copa América en donde fue un total fracaso, una Copa América jugada en Estados Unidos y prácticamente planificada para Estados Unidos para que pueda tener ese realce futbolístico, pero sinceramente le está costando demasiado a la selección de las barras y las estrellas y está dejando muchísimas decepciones, más que todo por toda la facilidad que se le está dando para que pueda tener ese repunte como una selección importante mundial, y por la cantidad de jugadores que tiene, y que evidentemente es una diferencia enorme con las demás selecciones en cuanto a individualidades, porque ninguna selección en la CONCACAF tiene tantos jugadores jugando en Europa como la selección de Estados Unidos, y en equipos importantes, tiene regados jugadores por todas las ligas de europeas, y pues evidentemente el trabajo desde las inferiores en Estados Unidos es muy diferente al resto de la CONCACAF. Allá crecen con todos los juguetes, hermano. Crecen con alimentación, crecen con educación, allá crecen con todas las facilidades, allá crecen absolutamente con todas las metodologías de trabajo, crecen en academias, crecen con todos los miquis. Pero les hace falta ese toque de picardía latina, y yo creo que eso realmente es lo que le hace falta a la selección de Estados Unidos, porque a veces son muy fríos, no tienen esa sangre, no tienen esa pasión, y yo creo que ahí es en donde quedan a deber, porque realmente ha quedado de deber esta selección de Estados Unidos, que está catalogada para ser grande. Esta selección de Estados Unidos viene trabajando desde hace ya varios años para colocarla en un lugar en donde le ha estado costando llegar. Pero bueno, tiene un grupo en donde evidentemente es obvio que es la favorita, y sería un total fracaso si esta selección de Estados Unidos se complica en este grupo. Porque Haití no es la mejor Haití de hace muchísimos años, porque esta selección de Trinidad y Tobago tampoco
es aquella Trinidad y Tobago que antes ponía en aprietos a selecciones. Incluso esta selección de Trinidad y Tobago dejó fuera a la selección de Estados Unidos de un mundial. Entonces, pero no es esa misma Trinidad y Tobago de hace años, no es la misma Trinidad y Tobago que clasificó al Mundial del 2006, es una Trinidad y Tobago que se ha visto algo débil. Y pues en teoría la única selección que le puede arrebatar el primer lugar a esta selección de Estados Unidos en este grupo es la selección invitada a Arabia Saudita, una selección que es seria, una selección que vamos a ver qué tipo de jugadores son los que trae, vamos a ver qué tipo de importancia le da a este torneo de la Copa Oro, porque si Arabia Saudita le da importancia a este torneo y trae una selección seria y competitiva, pues muy probablemente le pelee el primer puesto a la selección de Estados Unidos, pero acá en este grupo evidentemente las favoritas son Estados Unidos y la selección invitada Arabia Saudita. Ahora, viendo y analizando estos grupos, ¿hay algún grupo de la muerte? Yo creo que sí. Yo creo que evidentemente el grupo más complicado es el grupo C, en donde está Panamá, en donde está Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Veo bastante parejo porque las dos selecciones que en teoría son las favoritas, Panamá y Jamaica, vamos a ver cómo llegan, vamos a ver la selección de Panamá, cuál va a ser su convocatoria final para esta Copa Oro, que eso le puede permitir a la selección de Jamaica, Guatemala, intentar hacer la trastada, intentar poderse colar a la siguiente ronda. Y pues como les dije, no hay que descartar absolutamente para nada la selección de Guadalupe. Entonces este grupo va a estar bastante interesante, va a estar bastante intenso. Vamos a ver cuáles son las dos selecciones que al final se terminen llevando el grupo, porque sin lugar a dudas yo lo veo el grupo más complicado, porque Guatemala, como les digo, tiene aquellas ganas de querer demostrar que sí se puede luchar por un boleto al mundial, y en donde va a tener dos rivales que van a ser prácticamente rivales directos para llevarse ese boleto mundialista. Entonces ahí la selección de Guatemala va a saber de qué está hecha, la selección de Guatemala va a poder medirse y va a poder saber si está realmente para pelear un boleto a un mundial. Entonces yo creo que la selección de Guatemala irá con todo en esta Copa Oro, y pues evidentemente vamos a ver si ese bajón que ha tenido la selección de Jamaica, vamos a ver si logra superarlo y volver a ser esa selección importante del Caribe y de la CONCACAF. Entonces sin duda alguna va a ser un grupo bastante fuerte, bastante interesante, y yo creo que no hay lugar a dudas de que es el grupo de la muerte. Ahora, ¿qué selecciones son las que van a clasificar a la siguiente ronda para vos? ¿Cuál es el grupo de la muerte? Déjamelo acá abajo en la caja de los comentarios, y si llegaste hasta este punto del video, no me queda nada más que agradecerte y pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like a este video, porque no tenés idea, en serio hermano, de lo muchísimo que eso me ayuda para seguir creando contenido. Te saludó Kilbert Rivera, nos vemos hasta la próxima.